Imagina por un momento que despiertas un día y notas que todo lo que sabías sobre el trabajo, el dinero y la manera de sobrevivir en este mundo ya no funciona como antes. Lo que aprendiste en la escuela, lo que te enseñaron tus padres e incluso lo que aplicaste durante años en tu vida laboral, parece estar quedando obsoleto frente a un mercado que cambia a una velocidad que asusta. El mundo de hoy ya no es el mismo de hace 10 o 15 años, y lo cierto es que sobrevivir en este nuevo escenario laboral se ha convertido en un reto que exige más que esfuerzo, exige adaptación, creatividad y, sobre todo, una mentalidad flexible. ¿Estás preparado para enfrentar ese cambio o prefieres quedarte atrapado en un sistema que ya no te ofrece seguridad ni estabilidad? En este video vamos a desentrañar las claves para navegar con éxito en un mercado laboral lleno de incertidumbres, pero también repleto de oportunidades para quienes se atreven a evolucionar. El gran problema que enfrentamos hoy es que el mercado laboral ya no garantiza estabilidad ni seguridad como lo hacía en el pasado. Antes, una persona podía estudiar una carrera, entrar a trabajar en una empresa y jubilarse después de 30 años en el mismo puesto. Ese modelo ya no existe. Ahora, los empleos se transforman constantemente, las empresas cierran o se reestructuran, y lo que hoy es una habilidad valiosa mañana puede quedar completamente obsoleta. La globalización, la tecnología y la inteligencia artificial han acelerado este cambio a tal punto que muchas profesiones están desapareciendo mientras surgen otras que ni siquiera conocíamos hace una década. A este panorama se suma la precarización, contratos temporales, pagos bajos, falta de prestaciones y la exigencia de trabajar más horas por menos dinero. Muchos trabajadores sienten que, sin importar cuánto se esfuercen, nunca es suficiente. Además, la competencia ya no es solo con la gente de tu ciudad o país, sino con millones de personas alrededor del mundo que, gracias a Internet, pueden ofrecer sus servicios a menor costo. Todo esto genera inseguridad, miedo y, en muchos casos, frustración. El resultado es una generación de personas que se sienten atrapadas entre la necesidad de sobrevivir y la dificultad de adaptarse a un sistema que cambia demasiado rápido. Lo más preocupante es que muchos aún insisten en aplicar las mismas estrategias de antes, esperando que funcionen, cuando la realidad exige reinventarse y aprender a pensar diferente. Aquí está el verdadero desafío, dejar atrás la idea de estabilidad y comprender que la nueva normalidad es el cambio constante. El concepto de equity funding puede parecer complejo a primera vista, pero en realidad es una de las herramientas más poderosas que existen en el nuevo mercado laboral y financiero para quienes buscan crecer y adaptarse a los cambios. A diferencia de los préstamos tradicionales, donde pides dinero al banco y te comprometes a devolverlo con intereses, el equity funding consiste en conseguir capital a cambio de ofrecer una parte de tu empresa o proyecto. Es decir, los inversionistas ponen dinero en tu idea, negocio o emprendimiento, no como un préstamo, sino como socios que esperan crecer junto contigo y obtener beneficios de las ganancias futuras. Este modelo se ha convertido en una alternativa clave porque se ajusta perfectamente a la realidad actual. Proyectos innovadores, negocios digitales y nuevas formas de trabajo necesitan capital para despegar, pero no siempre pueden cumplir con los requisitos estrictos de un crédito bancario. El equity funding abre la puerta a que emprendedores y profesionales puedan desarrollar sus ideas con el respaldo económico de personas o fondos dispuestos a asumir un riesgo a cambio de potenciales ganancias. Además, lo interesante de este mecanismo es que no solo se trata de dinero. En muchos casos, los inversionistas aportan también experiencia, contactos y conocimientos que aceleran el crecimiento del proyecto. Así, quien recibe el capital no solo gana recursos financieros, sino también un socio estratégico que lo ayuda a navegar en un mercado competitivo y en constante evolución. En un mundo donde las reglas del empleo tradicional se derrumban, comprender y aprovechar esquemas como el equity funding puede marcar la diferencia entre quedarse estancado o abrirse camino hacia nuevas oportunidades. El proceso del equity funding no sucede de la noche a la mañana, sino que se desarrolla en diferentes etapas que responden a la madurez del proyecto y a las necesidades de capital en cada momento. La primera de estas fases es la conocida como seed capital o capital semilla. Aquí hablamos del dinero inicial necesario para poner en marcha una idea que apenas está tomando forma. En esta etapa, los inversionistas suelen ser familiares, amigos o incluso pequeños fondos que apuestan más por la visión y la confianza en el emprendedor que por resultados tangibles. Es un momento crítico, porque con esos recursos se define si la idea tiene potencial real de crecer o si quedará solo en el papel. Una vez que el proyecto logra validarse y empieza a mostrar resultados iniciales, llega la segunda etapa, la Serie A. En este punto, el negocio ya tiene un producto o servicio probado en el mercado y busca capital para escalar, mejorar su estructura y captar más clientes. Aquí entran en juego inversionistas más sofisticados, como fondos de capital de riesgo, que evalúan métricas más concretas antes de comprometerse. Posteriormente, si la empresa sigue creciendo, se abren nuevas rondas como la Serie B, Serie C y sucesivas, en las que el objetivo es expandirse aún más,
conquistar nuevos mercados e incluso internacionalizarse. Estas etapas suelen involucrar montos mucho más grandes de inversión y actores financieros de mayor peso. En esta fase, los inversionistas no solo buscan recuperar su dinero, sino multiplicarlo de forma significativa, por lo que la presión sobre la gestión y la rentabilidad se intensifica. Finalmente, algunas empresas alcanzan la madurez suficiente para pensar en una salida estratégica. Puede ser una venta a una compañía más grande o incluso salir a bolsa a través de una oferta pública inicial, IPO. Este es el momento en el que los inversionistas recuperan con creces su apuesta inicial y la empresa consolida su posición en el mercado. Cada etapa del equity funding representa un reto distinto, pero también una oportunidad única de crecimiento. Entender este proceso es fundamental para quienes quieren aprovechar el financiamiento moderno y no quedarse limitados a los esquemas tradicionales del pasado. El equity funding tiene un gran atractivo porque ofrece ventajas que los métodos tradicionales de financiamiento no pueden igualar, pero también conlleva riesgos y sacrificios que es importante tener en cuenta antes de tomar una decisión. Entre los principales beneficios se encuentra el acceso a capital sin necesidad de endeudarse. Esto significa que el emprendedor no está obligado a devolver una suma fija de dinero ni a pagar intereses mensuales que muchas veces asfixian a los negocios en sus primeros años. En cambio, comparte los riesgos con los inversionistas. Si el proyecto crece, todos ganan; si fracasa, las pérdidas se reparten. Otro gran punto a favor es el valor agregado que aportan muchos inversionistas. No se trata solo de recibir dinero, sino de contar con aliados estratégicos que pueden abrir puertas, facilitar contactos, ofrecer asesoría y guiar al negocio en su proceso de expansión. En muchos casos, esta experiencia y red de apoyo valen tanto o más que el capital recibido, porque permiten acelerar el crecimiento y evitar errores costosos. Además, el equity funding brinda credibilidad. Cuando una empresa recibe inversión externa, envía un mensaje al mercado de que su idea tiene potencial real, lo que ayuda a atraer clientes, socios y nuevos inversionistas. Sin embargo, no todo es positivo. Uno de los principales contras es la pérdida de control. Al entregar acciones de la empresa, el fundador deja de ser el único dueño y debe tomar decisiones en conjunto con los socios inversionistas. En algunos casos, esto puede generar tensiones, sobre todo si existen diferencias en la visión o en las prioridades del negocio. Otro aspecto delicado es que los inversionistas, al haber puesto dinero, esperan resultados rápidos y rentables, lo que puede presionar al emprendedor a crecer más rápido de lo que su proyecto está preparado. El debt funding o financiamiento por deuda es quizá la forma más tradicional de obtener capital, aquella con la que la mayoría de las personas y empresas están familiarizadas. Consiste en pedir dinero prestado a una institución financiera, un banco, un fondo de inversión o incluso a prestamistas privados, con el compromiso de devolverlo en un plazo determinado junto con los intereses acordados. A diferencia del equity funding, en el que se cede una parte de la propiedad de la empresa a cambio de inversión, en el debt funding el emprendedor mantiene el control total de su negocio. Aquí el inversionista no se convierte en socio ni participa en las decisiones, simplemente actúa como acreedor que espera el pago puntual de lo prestado. Este esquema resulta muy atractivo para quienes valoran su independencia y no desean compartir utilidades o decisiones estratégicas. Sin embargo, implica una gran responsabilidad financiera, pues la deuda debe ser pagada sin importar si el negocio prospera o no. Incluso en situaciones de crisis, el emprendedor está obligado a cumplir con los pagos, lo cual puede poner en riesgo la estabilidad del proyecto si los ingresos no son suficientes. Lo interesante es que el debt funding no solo se limita a los préstamos bancarios tradicionales. Hoy en día existen múltiples alternativas, desde créditos empresariales con condiciones flexibles hasta plataformas de financiamiento colectivo, crowdlending, que permiten a pequeños inversionistas prestar dinero a cambio de un retorno fijo. Esto amplía las posibilidades para quienes necesitan capital, pero al mismo tiempo obliga a analizar cuidadosamente las condiciones de cada opción, ya que las tasas de interés, los plazos y las garantías exigidas pueden variar enormemente. En un mercado laboral y empresarial cada vez más competitivo, el debt funding sigue siendo una herramienta fundamental, pero requiere disciplina, planeación y una estrategia clara para que la deuda no se convierta en una carga insostenible, sino en un trampolín que impulse el crecimiento del proyecto. Cuando hablamos de debt funding, no nos referimos a un único tipo de financiamiento, sino a un abanico de opciones que se adaptan a distintas necesidades y etapas del negocio. Cada tipo de deuda tiene características específicas, ventajas y riesgos que conviene comprender antes de tomar una decisión. La primera modalidad, y la más común, son los préstamos bancarios tradicionales. Aquí, una empresa solicita una cantidad fija de dinero y se compromete a devolverla en un plazo establecido con intereses. Suelen exigir garantías, como bienes inmuebles o activos de la empresa, y aunque ofrecen estabilidad y montos considerables, también implican trámites complejos y una carga financiera que no todos los negocios pueden soportar.
Otro tipo son las líneas de crédito, que funcionan como una especie de colchón financiero. En lugar de recibir todo el dinero de una sola vez, el banco o institución autoriza un límite máximo del cual el negocio puede disponer según lo necesite. Solo se pagan intereses por la cantidad utilizada, lo que otorga flexibilidad para manejar gastos variables o imprevistos. Este esquema es ideal para empresas que enfrentan ciclos de ingresos irregulares o que requieren liquidez constante para operaciones del día a día. Existen también los bonos corporativos, más utilizados por empresas grandes. En este caso, la compañía emite bonos que son adquiridos por inversionistas a cambio de un rendimiento futuro. Es una forma de endeudarse con múltiples actores al mismo tiempo, evitando la dependencia de un solo banco, y puede generar montos muy altos de capital. Sin embargo, requiere credibilidad, trayectoria y una gestión financiera sólida, ya que la reputación de la empresa queda en juego. Por otro lado, en los últimos años ha crecido el acceso a financiamiento alternativo, como el crowdlending o préstamos entre particulares a través de plataformas digitales. Estas opciones democratizan el acceso al crédito, permitiendo que incluso pequeños negocios o emprendedores obtengan fondos sin necesidad de pasar por procesos bancarios tradicionales. La contrapartida es que, muchas veces, las tasas de interés pueden ser elevadas y los plazos cortos, lo que exige una planeación financiera aún más estricta. Finalmente, no podemos olvidar los créditos comerciales, que se dan directamente entre empresas. Por ejemplo, cuando un proveedor permite pagar las facturas a 30, 60 o 90 días, está ofreciendo una forma de deuda. Este tipo de financiamiento puede parecer menos formal, pero es vital para la operación de muchos negocios, ya que permite disponer de inventario o insumos sin un pago inmediato. El debt funding ofrece ventajas muy claras que explican por qué sigue siendo la forma más utilizada de financiamiento en todo el mundo. La primera y más evidente es que permite al emprendedor conservar el control absoluto de su negocio. A diferencia del equity funding, aquí no se ceden acciones ni participación en las decisiones estratégicas. El dueño de la empresa mantiene su independencia y no tiene que consultar a inversionistas externos sobre el rumbo del proyecto. Además, la deuda es temporal. Una vez pagado el préstamo, la relación con el acreedor termina, lo que significa que los beneficios futuros seguirán siendo exclusivamente para el empresario. Otro punto a favor es la previsibilidad. Con la deuda, el emprendedor sabe exactamente cuánto debe pagar y en qué plazos, lo que facilita la planeación financiera. Esta claridad puede ser una ventaja frente a la incertidumbre que generan los inversionistas de capital, quienes a menudo presionan por cambios rápidos o mayores márgenes de ganancia. Asimismo, la deuda puede ser utilizada estratégicamente. Si los recursos se emplean de manera inteligente en expandir el negocio, mejorar la producción o captar más clientes, los beneficios pueden superar con creces el costo de los intereses. Sin embargo, los contras son igualmente significativos. El más evidente es el riesgo de endeudarse en exceso. La obligación de pagar intereses y capital es ineludible, sin importar si el negocio atraviesa un buen momento o una crisis. Esto puede convertirse en una carga insoportable y, en casos extremos, llevar a la quiebra. A diferencia del equity funding, donde el riesgo se comparte con los inversionistas, en la deuda el peso recae completamente sobre el emprendedor. Otro inconveniente es el acceso limitado. No todos los negocios, especialmente los más jóvenes o pequeños, logran obtener créditos en condiciones favorables. Los bancos suelen exigir garantías, historial crediticio sólido y documentación extensa, lo que deja fuera a muchos emprendedores con ideas valiosas pero sin respaldo financiero. Y cuando logran acceder, las tasas de interés pueden ser altas, reduciendo el margen de maniobra y obligando a destinar gran parte de los ingresos al servicio de la deuda. El bootstrapping es una de las formas más desafiantes pero también más admiradas de construir un negocio en el mundo moderno. A diferencia del equity funding o del debt funding, aquí no hay inversionistas externos ni préstamos bancarios que respalden el crecimiento. Se trata de levantar y hacer crecer un proyecto únicamente con los recursos propios del emprendedor, sus ahorros, sus ingresos personales y, en muchos casos, el dinero que poco a poco va generando la misma empresa. El término proviene de la idea de levantarse tirando de tus propios cordones, y refleja perfectamente la filosofía detrás de este modelo: independencia, disciplina y resiliencia. Lo interesante del bootstrapping es que obliga al emprendedor a ser extremadamente creativo y eficiente. Cada decisión cuenta, porque no hay un colchón de capital para cubrir errores o experimentos costosos. En lugar de gastar en campañas publicitarias masivas, se busca crecer de manera orgánica. En lugar de contratar grandes equipos desde el inicio, se apuesta por estructuras pequeñas y multifuncionales. Esta limitación, que en principio parece un obstáculo, se convierte en un motor de innovación, porque el negocio aprende a optimizar recursos y a enfocarse en lo realmente importante: generar valor para sus clientes. Otra característica poderosa del bootstrapping es que otorga control total.
El emprendedor no depende de inversionistas que presionen por resultados rápidos ni de bancos que exijan pagos de intereses. Todo lo que se logra pertenece íntegramente al creador, y las decisiones estratégicas se toman en función de su visión personal y no de las expectativas de terceros. Esto puede resultar muy motivador, porque cada avance, por pequeño que sea, es fruto directo del esfuerzo propio. Sin embargo, no se puede negar que el bootstrapping también tiene sus riesgos y limitaciones. Crecer con recursos propios significa avanzar más lentamente, y en algunos casos, perder oportunidades frente a competidores con acceso a grandes capitales. Además, la presión financiera recae únicamente en el emprendedor, lo que puede generar desgaste emocional y físico. Muchos proyectos en bootstrapping dependen casi exclusivamente del sacrificio personal en las primeras etapas, lo que implica largas jornadas de trabajo, ingresos reducidos y renuncias en el plano personal. Para cerrar este recorrido sobre las distintas formas de financiamiento, quiero invitarte a tomar acción hoy mismo. Ya sea que estés pensando en buscar inversionistas, considerar un préstamo o iniciar tu negocio con tus propios recursos a través del bootstrapping, lo más importante es dar el primer paso con claridad y confianza. La información que has recibido aquí no solo te sirve para entender las opciones disponibles, sino también para evaluar cuál se adapta mejor a tus metas, a tu tolerancia al riesgo y a la visión que tienes para tu proyecto. Cada decisión que tomes en este momento puede marcar la diferencia entre un crecimiento acelerado y un camino más lento, pero sostenido, entre mantener control absoluto o aprender a colaborar estratégicamente con socios e inversionistas. Quiero motivarte a reflexionar sobre tu situación actual y definir cuál de estas opciones de financiamiento se alinea mejor con tus objetivos a corto y largo plazo. Haz una lista de tus prioridades, analiza tus recursos y planifica los pasos concretos que te permitirán avanzar con seguridad. Recuerda que no se trata solo de conseguir dinero, sino de construir un negocio sólido, estratégico y sostenible que te permita alcanzar tus metas sin comprometer tu visión ni tu independencia. Si este contenido te ha sido útil, te invito a interactuar. Deja un comentario compartiendo cuál de estas estrategias crees que se adapta mejor a tu proyecto o cuál te gustaría explorar primero. Dale like al video si te ha aportado claridad sobre las opciones de financiamiento, y no olvides suscribirte al canal para recibir más consejos prácticos sobre emprendimiento, finanzas y crecimiento personal. Tomar acción informada es la clave para transformar tus ideas en resultados, y cada paso que des hoy te acercará más al éxito que estás buscando. Nos vemos en el siguiente video.